Hace 9 años, sucedió un acontecimiento sobre un episodio perdido que me dio susto por la forma que hizo aquel episodio. Un día, estaba caminando en un tianguis de la ciudad, en la búsqueda de episodios de mi serie favorita de la Woodhouse. Estuve buscando en distintos locales pero se había agotado sus discos, debido a que la serie era más vendida que otras series. Lo más fácil que pude encontrar, fue Bob Esponja en todas las temporadas, pero no era mi interés. Estuve a punto de resignarme hasta que encontré un puesto de DVD, que estaba hasta al fondo de tianguis. En ese puesto, vendía todo tipo de discos como películas, series, músicas, conciertos, caricaturas, series y más. Estuve buscando una caricatura, que me gustó hace 10 años, llamado The Loud House. En ese momento de la intensa búsqueda, apareció el encargado con pelos largos, cuya edad, rondaba de 26 a 31 años. Yo había preguntado, si había la serie de The Loud House y el encargado, había mencionado que solamente tenía una copia de The Loud House, ya que vendieron mucho, debido a la popularidad de la caricatura. Así que el encargado, decidió darme el último disco de la serie, gratis, ya que era muy exitoso de la caricatura. A cual, acepté esa oferta gratuita, con tal de seguir viendo la caricatura. El motivo de por qué adquirí el disco, se debe a que en mi casa, no tengo el servicio de cable y por ende el internet, tampoco lo tenía en ese momento, por falta del pago del mes anterior y me la cancelaron. Me dispuse a salir del tianguis, agarré un camión que me llevara a la casa. Fui corriendo a mi habitación a prender la televisión junto con el reproductor de DVD. Inserté el disco y se inició. En ello, apareció el menú de DVD. De hecho, el diseño del menú, era decente, ya que consistía en imágenes al azar de la caricatura. Todas las opciones, eran normales hasta que encontré la opción extra. En esa opción, solamente estaba un episodio que nunca había visto. En ese cuadro, solamente mostraba escenas que tampoco había visto. Por debajo de ese cuadro, decía así: el episodio inédito. ¡Qué extraño! Yo creía que era el episodio especial navideño. Esa era el único especial que existía en ese tiempo, sabiendo que actualmente hay más. Cuando quise acceder a esta opción, no se podía reproducir, porque había un requisito que debería cumplir y era así. Si quieres ver el episodio inédito, deberás de ver todos los episodios disponibles en este disco y reintentarlo más tarde. A cual, no me quedaba de otra que ver los episodios disponibles, a cual, tardó como 6 horas en verlo a todos los episodios. Cuando terminé de ver el último episodio, saliendo los créditos, se puso en negro la imagen, como si hubiera cortado los créditos de manera inmediata. Empezó repentinamente el episodio inédito o más bien, el episodio maldito. Cuando comenzaba el episodio, estaba en blanco y negro. Cuando terminó la apertura, apareció el título del episodio, a cual, era muy diferente a lo que recuerdo, porque era algo macabro como para una caricatura familiar. En ella, aparecía un cuadro negro en los alrededores de la tarjeta. En medio del título, estaba los ojos rojos. El episodio se titulaba, El Hotel Maldito. A pesar de haber visto 10 temporadas, no recuerdo nada sobre la existencia de ese episodio, nunca supe de dónde provenía y qué temporada se ubicaba. Pero de todas formas, me dio la curiosidad de cómo sería el episodio oculto. El episodio, todo comenzaba normal con la familia reunida en la sala, incluyendo a Rita. El motivo de la reunión familiar, era para dar noticias de parte del señor Lin. Familia, nos iremos de vacaciones a un puerto que está ubicado en pleno desierto de Sonora. ¿Un lugar desértico en medio de la nada? Verás, un amigo del trabajo siempre se va de vacaciones con su familia en un puerto que está ubicado en Baja California. Se llama San Felipe. Es un puerto que está ubicado a 200 kilómetros lejos de frontera de este país. Mi amigo siempre se hospeda en un hotel llamado Costa Azul. San Felipe, ese puerto, yo ni sabía de su existencia. ¿Por qué nos iremos allá, si ni sabemos el pueblo o puerto? La intención es irnos para allá a conocer el puerto. Vamos a conocer cómo es el puerto, el malecón, la comida, los hoteles, las atracciones y todos los demás. Nos iremos el pasado mañana al aeropuerto de la ciudad de Detroit con destino a la ciudad de Phoenix, Arizona. Después nos iremos a una carretera que nos lleva al puerto de San Felipe. Pero nosotros no conocemos el puerto desértico, siendo que está demasiado lejos para los demás. Ni siquiera se mencionan sitios turísticos. Me vale verga, si está lejos o no es mencionado por reseñas turísticas, nos iremos allá y nada de pretextos. Toda la familia, estuvo de acuerdo para ir de vacaciones. La familia, empezaron a empacar sus cosas lo necesario para no aburrirse y lo básico, ya que estarán allá por una semana. 2 días después. La familia, aseguraron de que la casa, todo esté en orden y no había nada que haya olvidado.
La familia fueron al aeropuerto de Detroit con destino a la ciudad de Phoenix, Arizona. El viaje a avión duró como 7 horas hasta que llegó a la ciudad de Phoenix. Fue a esa ciudad para que el señor Lin rente una camioneta, parecido al camión Sila, para irse al puerto de San Felipe. Primero, tenía que cruzar la frontera con México, mediante un pueblo que estaba repleto de dentistas por todos lados. Luego, cruzaron el valle hasta llegar a la carretera que conecta hacia San Felipe. Duró como 4 horas, debido a que el valle tenía muchas carreteras que conectaban de un pueblo a otro, a tal grado de llegar accidentalmente a una mini ciudad que está en medio del valle. Pero finalmente llegaron al puerto de San Felipe. En ese puerto desértico, no era tan impresionante de lo que pensaban. Lincoln sacó el mapa del puerto para buscar un hotel llamado Costa Azul, a cual estuvieron buscando el hotel en calles, hasta que finalmente llegó. La familia se quedó impresionados y a la vez, decepcionados. Ya que ese hotel se ve anticuado, descuidado y parece ser que no hubo mantenimiento en años. Lo único interesante es que había aire acondicionado y piscina. La familia fueron a la reservación para hospedar las 2 habitaciones, ya que la familia es numerosa, no podía caber en tan solo una. Así que pagaron el hospedaje en $80 por día, más bien 160, ya que son 2. Pero tratándose de toda la semana, terminó pagando $1100 aproximadamente. La encargada enviaron a la familia las habitaciones 122 y 124, no sin antes poner una pulsera como huéspedes en sus brazos derechos por cada miembro de la familia con excepción de Lisa y Lily. La familia fue a buscar a las habitaciones designadas, pero la encargada del hotel dijo: Oye tú, niña extravagante, ¿Qué pasó, señorita encargada? avísale a tu familia que en este hotel pueden hacer lo que quieran, pero aléjate de aquel edificio que está al otro lado de la piscina. ¿Cuál edificio? ¿A qué te refieres? Yo solo veo un edificio abandonado. Y servicio, antes era el restaurante que fue cerrado hace años por motivos desconocidos que hasta ahora nunca supe por qué. ¿Y por qué ese edificio está abandonado? Solo me dijeron que es muy peligroso. El dueño no quiere que nadie se acerque ahí. Así que ni se te ocurra acercar ahí, ni tratar de abrir la puerta, ni aventar pedradas, ni causar daños al edificio. Solo aléjense de ahí. Lola, venga para acá de inmediato. Familia, ponga atención. Rita estará en la habitación 124, acompañadas con Lori, Luna, Lucy, Lana y Lily. Mientras que yo, Lenny, Luan, Lynn, Lincoln, Lola y Lisa iremos a la habitación 122. Vámonos a las habitaciones que nos asignaron. La familia empezaron a desempacar sus cosas a las habitaciones. En cuanto terminó de bajar las cosas, Lola les mencionó a los demás sobre la misteriosa advertencia de la encargada, les prohibió acercar aquel edificio abandonado que antes era el restaurante del hotel. Lola no entendió de por qué, pero debía ser algo malo que nadie quiera que descubra. La encargada me dijo que ninguno de nosotros pudiéramos acercar el restaurante abandonado de hotel porque me dijo que es muy arriesgado estar ahí. Sin embargo, podemos estar en donde sea en este hotel, pero aquel edificio nos mantengamos alejados por el bien de todos. La familia estaba en duda de creer la historia de Lola o no, ya que nunca dijeron nada de esa advertencia. Pero aún así, Lola estaba observando con mayor detalle de aquel edificio abandonado. Así estuvo observándola todo el día hasta la noche, cuando señor Lin insistió que dejara de ver el edificio abandonado. Al día siguiente, La familia fueron a desayunar en algún restaurante en el malecón, ya que en ese mismo hotel no hay servicios ni restaurantes. Así que toda la familia tuvieron que salir de hotel para ir a desayunar. Al terminar de desayunar, se regresaron al hotel para poner el traje de baño e irse a la piscina. Los demás de la familia fueron a la alberca, excepto Lola. un rato más tarde, La familia había regresado de vuelta a la piscina. Lola decidió ingresar a la piscina, aunque fuera de noche. Lola estaba pasando bien en la piscina, junto con sus hermanos y padres. Lola, al intentar salir de la alberca y estar viendo un poco de aquel edificio abandonado, había notado que había una silueta negra, estando viendo de un lado al otro de las instalaciones. En cuanto vio a Lola, la silueta negra se fue corriendo de regreso a las profundidades de la oscuridad. Lola trató de averiguar de aquel misterio, pero cuando Rita se dio cuenta que Lola se estaba retirando del sitio con dirección a la puerta abandonada, gritó que se regresará a las albercas y que no se fuera lejos.
Así que Lola tuvo que regresar a las albercas con sus hermanitas menores. Todo fue normal en aquella noche hasta alrededor de las 11 de la noche, cuando Lola se levantó de su cama inflable para salir de manera sigilosa con dirección a la reservación para preguntar sobre aquella silueta negra y aquel edificio abandonado. Así que la otra encargada, ya que hay dos encargadas que trabajan ahí y quien atendió a reservar, era la empleada del día y aquella, era de noche. Así que Lola preguntó a aquella empleada y la encargada dijo algo así. ¿Y si el edificio de ahí, lo que antes era el restaurante del hotel, tiene más de 10 años abandonada y no quiere que nadie ingrese ahí, sobre todo la noche? Yo anteriormente trabajaba en el turno del día, sé algo de ese tema, respecto de aquel edificio abandonado. Resulta que ese edificio que anteriormente era un restaurante exclusivo del hotel, fue cerrado sin dar explicaciones entre el año 2006 o 2007. Se dice que esa silueta tiene habitado ahí desde el año 2006 o 2007, en aquel edificio abandonado. No eres la única que viste aquella silueta, porque han reportado muchas veces de que han visto esa silueta en las noches. De hecho, una noche de verano de 2010, un ex empleado trató de encontrar la solución, pero resultó que fue peor, ya que una vez estuvo ahí y vio cosas que nunca nos explicó y salió corriendo con mucho miedo que abandonó el trabajo y abandonó el puerto. ¿Por qué no solucionaron el problema de ese ente sobrenatural? De hecho, tratamos de solucionar el problema, pero el dueño actual me amenazó de ser despedida si yo continuara con esa investigación que no llegué a nada. Por ello, siempre hago advertencias a los huéspedes, por cada vez que quieren hospedar en ese maldito hotel. Esa silueta sigue siendo un misterio que por cada vez que hablo en ese tema, se ponen tensos o me silencian para evitar sospechas. Sería mejor no intervenir a ese edificio aparentemente abandonado. Está bien, trataré de ignorar ese edificio y la silueta y les diré a mi familia para que no hagan nada al respecto. Gracias, señorita, por darme más detalles de ese sitio. Lola se quedó esa duda de quién sería la silueta que habitaba en ese edificio abandonado que era el restaurante. ¿Por qué esa silueta solo se manifiesta de noche? Lola se tuvo que regresar sigilosamente a la habitación 122, mientras que los demás estaban dormidos y se regresó a su cama inflable para dormir de nuevo. Al día siguiente, Lola se había despertado un poco más tarde de lo ordinario, como las 10 de la mañana, porque se quedó dormida profundamente. Así que mandó a Lincoln a despertarla, pero por miedo, le pasó a Lynn para despertarla. Lynn le dio una patadita y le hizo despertar. Al menos, señor Lynn le trajo desayuno a Lola, ya que ellos habían salido y Lola era la única que se quedó dormida en la habitación. 2 horas después. La familia se dispusieron a irse a la playa, quedando solamente Lenny y Lola, ya que Lenny se había quedado a cuidar a Lola, pero se durmió de nuevo en la cama. Así que Lola, aprovechando de que su hermana se quedó dormida, fue saliendo de la habitación sigilosamente con rumbo al edificio abandonado continuo. Así que Lola llegó al antiguo restaurante del hotel. Lola quería entrar la puerta de la entrada, pero estaba cerrada con candado que no era posible acceder. Así que agarró una piedra pequeña para golpearla e intentarla romperla los vidrios de la puerta. Estuvo golpeándola levemente hasta formar un pequeño agujero, sin que nadie se dé cuenta. Al entrar, el piso estaba tremendamente sucio, ya que tenía años sin limpiar el piso. Olía a humedad y estaba algo oscuro a pesar de que entraba rayo solar por la ventana. Caminó lentamente porque había muchos artículos en desuso, suciedad y humedad en ella. Si hace un paso falso, se puede lastimar. En ese pasillo, se encontraban mesas y sillas abandonadas, repleto de suciedad, como si no hubiera usado la cocina en años. Encima de ella, estaban las televisiones analógicas de los que se usaban antes. Aún así, Lola siguió caminando por el estrecho pasillo, repleto de tierra, humedad, televisores abandonados, mapas y una antigua lista de comida de restaurante desgastado y sucio. En medio del pasillo, se encontró otra puerta que conducía a la playa. ¿Por qué este hotel tan feo, anticuado y aburrida tiene abandonado este edificio de restaurante? ¿Y por qué hay televisores viejos abandonados en medio de ella? Es mejor que siga investigando este lugar. Lola, con algo de miedo, siguió caminando hacia la antigua cocina. En la cocina, estaba repleto de utensilios, sartenes, uniformes y demás cosas abandonadas, sucias y llena de humedad. El área de atención de huéspedes estaba muy sucia y deteriorada. Al lado de ella, encontró una escalera que conducía al segundo piso. Lola se dispuso a subir sigilosamente. Al llegar al segundo piso, estaba más oscuro que el primer piso y no se podía ver nada. A pesar que estaba en pleno día, estaba tan oscuro que no se podía ver al otro lado.
Lola quería continuar el camino, pero como no tenía nada de lámpara o algo para iluminar el piso, tuvo que regresar al primer piso de vuelta. Regresó sigilosamente de nuevo al exterior en el agujero en donde la rompió y tapar con periódicos abandonados y pedazos de materiales abandonados. Lola se quedó pensando de por qué el restaurante del hotel está abandonado y estaba repleto de teles viejas que parece almacén. Por suerte, la familia todavía estaba disfrutando la playa de Golfo de California, que decidió regresar a la habitación antes de que Lenny se despierte y se dé cuenta que su hermanita no está ahí. Lola alcanzó a tiempo a regresar a su habitación y se fue a acostar de nuevo en su cama inflable. El resto del día transcurrió todo con normalidad hasta la noche. Ya en la noche, estando a las 12 de la medianoche, Lola agarró la lámpara de su hermano, agarró la llave y salió de nuevo al pasillo de nuevo con dirección de vuelta al edificio abandonado. Como no había nadie en los pasillos, la alberca y el patio a pesar de que era la medianoche, fue fácil llegar al otro lado del hotel. Al llegar, el ambiente se sentía más tétrico que entrar en pleno día. Así que ingresó en donde había roto el cristal de la puerta y siguió caminando en donde había estado antes. Al llegar a las escaleras, estaba un poco más oscuro que intentarlo en pleno día. Así que se subió al segundo piso con la lámpara de Lincoln, que es capaz de iluminar al fondo, inclusive sitios más oscuros. Lola iluminó el segundo piso, dándose cuenta que había más mesas y sillas abandonadas de restaurante abandonado, más humedad y más suciedad. Las ventanas estaban pintadas de color negro que no se puede ver al otro lado. Lola caminó más en el segundo piso con la intención de seguir una silueta negra que se volvió a ver hace 3 horas en la alberca. En ese piso había más mapas de la península, más lista de menú de restaurante y más cosas desgastadas y sucias con el tiempo. Inclusive se encontró más teles abandonadas en algunas mesas. Lola estaba asustada por ese piso tan sucia y abandonada, parecido a un sitio abandonado por más de 20 o 30 años. Lola estuvo apuntando en distintos rincones hasta que encontró una puerta que no había visto antes. Una puerta que estaba pintado de color negro y estaba arrinconado. Así que ella se acercó a la puerta para ver a dónde lo llevaba, pero se topó la sorpresa de que la puerta estaba cerrada con candado. Lola estuvo tocando la puerta y nadie respondía. Ella quería abrir la puerta con algún objeto que se pueda romper la cerradura, pero no había nada que se pueda romperla, más que pura basura y televisores por doquier. Pero de todas maneras, ese rincón estaba más oscuro que estando en las mesas del mismo piso. De repente, se escuchó unos ruidos extraños que provenía de otro lado de la puerta con caída de objetos y gritos de un hombre. Y lo peor, salía luces rojas en el marco de la puerta. Lola se asustó tanto que se fue corriendo de vuelta a la salida de aquel edificio abandonado en donde había ingresado al principio, bloqueando nuevamente la puerta con objetos que encontró en el hotel. Lola, totalmente asustada, se regresó nuevamente a la habitación de nuevo, tapándose con cobijas por encima de ella con mucho miedo, mientras que el resto de la familia, dormidos. A las 4 de la madrugada, Lola, con algo de miedo, estaba cubierta de cobijas, escuchó que estaban tocando la puerta de forma brusca, que se asustó más. Así que salió de la cobija, abrió la puerta y resultaba que no había nadie en el pasillo. Lola, al voltear a todos lados, se encontró una hoja, escrita con tinta roja y se metió nuevamente a la habitación. Luego se fue al baño para poder leer lo que decía la carta. Lola leyó la carta y se asustó más de lo normal, que decía así. A ver, niña americana, como estuviste husmeando en el edificio abandonado en donde estoy, te voy a avisar una vez, no vuelvas a entrar a ese edificio, aunque sea del día para husmearme. Si te vuelves a acercar a esa puerta que lo encontraste, habrá serias consecuencias que no te va a gustar en nada. Te dejo pasar por esta vez por tratarse de una turista extranjera y por ser la primera en investigarme en más de 10 años. No sé cómo hiciste para ingresar ahí, pero de igual forma, aléjate de esa puerta y edificio o sufrirás las consecuencias. No quiero que me vuelvas a molestarme de nuevo. Haz lo que quieras en este hotel anticuado, sucio y viejo, pero aléjate de aquel edificio. Estás advertida. Lola se quedó más asustada por esa amenaza y advertencia, estaba latiendo su corazón más fuerte y rápido que nunca en su vida. Así que guardó esa carta de amenaza en su mochila para evitar que nadie se dé cuenta. Al día siguiente, A las 9 de la mañana, los demás huéspedes del hotel se estaban retirándose sin dar explicación alguna. Parece ser que una encargada se había topado con la noticia de que alguien había entrado el edificio abandonado sin permiso y que pudo haber roto el vidrio de la puerta.
Por seguridad, tuvieron que avisar a los huéspedes que se fueran del hotel y que se vayan a otra parte. Inclusive la encargada de la mañana, fue a avisar a la familia Laud de que se fueran a hospedar a otra parte, inclusive le ofreció a devolver el dinero pagado por una semana, siendo el tercer día de hospedaje. Sin embargo, el señor Lin rechazó la evacuación y se aferró a quedarse en el hotel. Lola, en ese momento, se quedó más asustada que nunca. De hecho, insistió que se fueran a otra parte, pero su papá no quiso. Sin embargo, se quedaron unos cuantos huéspedes, que se negaron de salirse del hotel, aunque estuvieron ofreciendo la devolución de dinero. La familia no les dio importancia de aquella extraña evacuación, que decidieron salirse de nuevo a un restaurante en el malecón. Cuando regresaron del hotel, ya se habían retirado los huéspedes, solamente quedando pocas familias. Lola le dio más miedo por los pocos huéspedes que se quedaron. En su mente, había pensado que ella tiene la culpa de haberse atrevido a molestar a aquella silueta oscura, que algún empleado nocturno lo había visto a Lola ingresar a ese edificio abandonado sin permiso. A ese empleado nocturno, fue a avisarle a la encargada de turno nocturno para posteriormente avisar a los demás huéspedes de otras habitaciones que se fueran del hotel como precaución, mientras que Lola todavía seguía investigando de aquel edificio abandonado en la madrugada. Lola tuvo que aceptar la culpabilidad de que ese hotel se puso más tétrico que ayer. Intentó hablar con Lucy sobre ese tema, pero con el temor de que ella investigue ese edificio y busque al sujeto de la silueta oscura y siniestra y termine todo mal. Ella intentó hablar con los demás trabajadores sobre el tema de aquel edificio abandono, pero todos negaban en responderla o simplemente huían de ella. Así que Lola pensó: Porque todos los empleados de aquí le tienen miedo a aquel edificio abandonado de lo que era restaurante. Voy a decir a mis papás que nos regresemos a la casa o nos cambiemos a un hotel más seguro antes de que sucedan cosas horribles que podía lamentarse después. Lola se estaba lamentando de ese momento de haber sido una investigadora sobrenatural. Con eso explicaba de por qué los empleados de ese hotel anticuado no le gustaba hablar sobre aquel edificio abandonado. Y lo peor, se fueron los demás huéspedes. Lola tuvo que convencer a Lenny de que acompañe de vuelta a la sala de espera para encontrar más información sobre aquella criatura nocturna. ¿Qué tal si hablo de vuelta con la encargada matutina para encontrar más información? Hermana, ¿qué hiciste para causar alboroto a ese hotel tan anticuado y feo? Hermana, no digas nada y acompáñame, por favor. Ambas se fueron con la encargada del hotel para dar más información respecto a ese tema tan aterradora. Niña americana, ¿recuerdas que al principio había dicho que te alejarás lo más posible de aquel edificio? Sí, pero desobedecí la advertencia que por mi culpa se puso más tétrico e hiciera que se fueran los demás huéspedes. Te diré la verdad, yo sé de aquella silueta nocturna más que la encargada de noche. Así que ustedes dos, acompáñame al tercer piso de este edificio y te contaré de por qué esa silueta acecha a algunos turistas. No, que no sabías nada de ese tema. Lo disimuló para que nadie lo haga. Pero como tú atreviste a hacerlo, lo desobedeciste la advertencia. Lo supe porque algún empleado de aquí te vio ingresando a ese sitio. Así que venga conmigo al último piso y te contaré todo. La encargada le obligó a ambas a subirse al tercer piso en donde sería el hogar del dueño de hotel que casi nunca está y entró en su casa. A pesar de que casi todo el hotel es anticuado, era el único sitio en donde se veía decente y estaba más limpio con terraza y todo. Esa encargada le invitó a sentarse en las sillas para contar sobre aquel incidente y la silueta oscura que está viviendo en edificio abandonado. Pero estaba algo molesta, ya que era responsable de haber causado alboroto, porque cree que esa silueta está molesta y quiere atacar a quien lo investigue. Soy la última empleada, que tiene años de antigüedad trabajando en este hotel tan anticuado que no piensan en renovarlo o hacer cambios. Te voy a contar la historia de aquel incidente y el origen de aquella criatura nocturna. Y tiene 11 años que sucedió ese incidente que cambió la vida a aquel turista que le gustaba la playa y con todo su odio cambió la vida para el mal. Y ojalá no le cuentes a su familia y quiero que abandonen lo más pronto posible. Así que contaré lo siguiente. 22 años atrás, en 1994. Todo comenzó en el año 1994, trabajaba en ese hotel, a cual era de los mejores. Tenía 15 años, era una sirvienta novata con apenas 2 meses trabajando. Todo empezó en aquella Semana Santa, especialmente el 30 de marzo, conocí a un joven de apenas 21 años, llamado Samuel.
Era un joven que apenas comenzaba la aventura, estaba acompañado con otros aventureros un poco mayores que él. Se la pasó ahí por días hasta el lunes de la otra semana. Durante el transcurso de hospedaje, se quedaba a la habitación 323, debido a que ese día empezaban a venir personas a hospedarse. El hotel estaba en 80% de ocupación. Había de todo, un bar al lado de la piscina, un restaurante y más cosas. No como ahora que es lo contrario. El joven se la pasó muy bien durante el fin de Semana Santa, fueron al bar, restaurante y malecón. En este hotel me agradó mucho que volveré a regresar al año siguiente. Estando en el tercer piso, tiene la mejor vista que puedo ver la playa y demás cosas. Ojalá no haya tantas personas a la próxima, porque fue algo lento y complicado. El joven se fue feliz del hotel y recomendando a sus amigos. Al año siguiente, volvió a regresar el hotel, pero esta vez, con pocos amigos. De hecho, fue la mejor vacación que hubo. Es ahí, donde conocería lo que sería su esposa. Resulta que estando en este hotel, casi lleno de turistas al tope, se tropezó accidentalmente a la subida de allá, por un bote de agua vacía y enfrente, estaba aquella mujer y se cayeron juntos. Samuel se estaba disculpando por la caída y la joven estaba aceptando las disculpas, juntos sus cosas y es ahí, en donde ambos empezaron a darse pena. Es ahí en donde empezó a llevarse bien los dos que se pasaron juntos hasta el último día de la Semana Santa. En 1996, regresaron de nuevo, pero esta vez, siendo parejas. Se la pasaron juntos por toda una semana en mayo. Tuvieron citas en la playa en la noche, inclusive tuvieron intimidades ahí mismo. Es por esa razón, no fue en 1997, pero al año siguiente, regresó ambos, pero esta vez, cargado con una bebé. Se la pasaron por primera vez en las albercas, acompañado con su hija. Todo iba de maravilla en años siguientes, hasta que llegó ese maldito día que todo cambió. Espera un momento. ¿Cómo se llama su pareja? Se llamaba Erika y tenía 20 años cuando se conocieron, y su hija se llamaba Alana. Era una familia que estaba todo bien, hasta que sucedió ese día que jamás lo olvidaré.